Bien, hermanos, vamos a leer una vez más la lectura bíblica. La lectura bíblica era Gálatas 2:20 y dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús nos ama? Amén. Saben, hermanos, que esta escritura encierra un significado grande para que entendamos el tema de esta noche, que lleva por título la vida crucificada con Cristo. La vida crucificada con Cristo. Ese es el tema de esta noche. Cuando Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dijo una declaración que necesitamos todos tener la misma experiencia que Pablo. Si nosotros queremos llegar al cielo, necesitamos entender esta declaración, lo que significa estar crucificado con Cristo. Hay una sola razón por la que Cristo murió. La Biblia nos dice así: que Cristo murió por el pecado. Si no hubiera pecado, Cristo no hubiera muerto. O sea que si no hubiera existido el pecado, el Hijo de Dios nunca hubiera tenido que morir en una cruz. La razón por la que Cristo murió fue el pecado. Hay una cosa que no podemos, hermanos, ni entender ni luchar contra eso. Se llama pecado. Y en las iglesias se predica muy poco acerca sobre el pecado. Pero, hermanos, yo creo que la palabra de Dios tiene mensaje de salvación para todos nosotros. Amén. Que nosotros no consideramos la Biblia como un buffet. ¿Cómo es un buffet? La gente llega y agarra lo que quiere. Aquí no. Aquí la palabra de Dios toda completa es para ¿quién? Para todos nosotros. Amén. Aquí no clasificamos. Ah, si esta escritura sí, esta no. Esta no, esta sí. No. Toda la Biblia se aplica a nuestra vida. Y es muy posible que hayan áreas de nuestra vida que no estemos cometiendo un error hoy, pero es muy posible que lo vamos a cometer cuando mañana. Entonces vamos a necesitar esto, porque es muy importante eso, no olvidar. Cuando Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, habló de su experiencia, de la experiencia que debe de tener todo cristiano. Cuando nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo y descender a las aguas bautismales, hemos hecho una ceremonia simbólica. Significa morir al pecado, morir al mundo y vivir ¿para quién? Para Cristo. Miren qué interesante. La muerte de Cristo sucedió por causa del pecado. Si nosotros entendemos lo que significa estar crucificado con Cristo, quiere decir que lo que vamos a hacer es lo mismo que hizo ¿quién? Cristo. ¿Morir por qué? Por el pecado. ¿Cada cuánto tenemos que morir al pecado? Todos los días. Todos los días. Una naturaleza nuestra, de nuestro carácter, o heredada, o vamos a decir, o que lo podamos adquirir por nuestros malos hábitos, se puede convertir en una costumbre también, que no agrade a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Eliminarlo. Tiene que morir. Nuestra naturaleza de pecado tiene que morirse para poder estar crucificados ¿con quién? Con Cristo. Aquí hay una declaración de Pablo que la vamos a mirar primero. Es Gálatas 2:18. Gálatas capítulo 2 versículo 18. Miren qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo en esta escritura. Gálatas 2:18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas
vuelvo a edificar, ¿cómo me hago? Transgresor. Miren qué interesante. ¿Entienden esa declaración? ¿La entienden? Leámoslo de nuevo. Dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Un ejemplo. Miren qué sencillo. Jesús llamó a Leví Mateo. ¿Qué trabajo hacía Leví Mateo? Cobrar impuestos. Pero en ese tiempo los recaudadores de impuestos no eran honestos. Hermano, yo he llegado a muchas tiendas a comprar un artículo y yo veo que me cobran un impuesto de 7 punto algo. Y yo digo, qué raro, porque yo fui a otra tienda y me cobraron 16. Cuando usted compra comida aquí, el impuesto de la comida es doble. Cuando usted compra la gasolina, el impuesto es doble. Y cuando usted compra un artículo como esta pluma o un pañuelo o un traje, es diferente el impuesto. Y usted se puede dar cuenta. Cuando usted se da cuenta de eso, usted dice, pero ven acá un momento, ¿no deberían de ser todo por igual? ¿El mismo porcentaje para todos los artículos? ¿Por qué esto? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Eso hacía Leví Mateo, era recaudador de impuestos. Entonces la gente dice, bueno, me cobró el impuesto, me cobró los taxes, pero no sabe que le están cobrando. Eso hacía Leví Mateo. Y por su trabajo, los judíos lo odiaban, porque eran personas deshonestas, que cobraban más de la cuenta y extorsionaban. Lo mismo eran los soldados romanos, les gustaba la extorsión. Hay una declaración ahí en la palabra del Señor que dice, Juan Bautista, cuando está predicando, y él le llama la atención a los soldados que han venido a bautizarse. Vamos a leer en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer el 12. Lucas 3, 12. Capítulo 3, versículo 12. En el libro de San Lucas. Lucas 3, 12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión ¿a quién? A nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Miren qué interesante. Eso dice la escritura. Eran los consejos que se le daban a una persona. Pablo dice: si lo que destruí, lo mismo lo vuelvo a edificar, me hago transgresor. ¿Se imaginan entonces a Leví Mateo, después de que entregó su vida a Cristo, después de que siguió a Cristo, a los 8 meses o al año diría: no, pero es que mi trabajo era muy bueno, yo ya ganaba muy buen dinero, me voy a regresar allá, me están ofreciendo a 15 la hora, me están ofreciendo a 17 la hora, no importa que sean 2 horas más del viernes en la noche, y yo me voy a ir para allá, y etcétera. Entonces, si eso hubiera hecho Leví Mateo, la Biblia dice que se había convertido en un ¿qué? Transgresor, en un transgresor. Miren qué interesante, hermanos. Algunos hermanos no van a las iglesias los viernes en la noche porque aquí hay un problema en los Estados Unidos, y el problema se llama el tiempo. En el invierno el sol se oculta más temprano, entre 5 y 15, pero en el verano en este país el sol se oculta ¿cuándo? A las 9 de la noche. Fíjense ustedes, quiere decir que muchos hermanos que trabajan de lunes a viernes, si su trabajo lo hacen hasta las 9 de la noche, ellos dirán: bueno, pues en el verano yo no estoy pecando porque todavía el sol apenas está cayendo. Pero ¿qué sucede en el tiempo del invierno? Cuando el sol cae más temprano, ¿qué sucede con ellos? Cuando las horas del sábado están entrando más rápido, ¿qué sucede? Si están trabajando
desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 9 de la noche, y ya a las 9 de la noche está demasiado de oscuro y hace rato entró el sábado. ¿Qué han hecho ellos? Son transgresores de la ley. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, debo de entender lo que significa estar crucificado con Cristo Jesús. Bueno, es que me van a botar del trabajo. Bueno, ¿me voy a crucificar con Cristo o voy a vivir para el mundo? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? ¿Quiero irme al cielo con Cristo o quiero someterme al criterio y a la voluntad de los hombres? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque eso es lo que tengo que entender. Por eso este tema lleva por título, la vida crucificada ¿con quién? Con Cristo. La vida crucificada con Cristo. Y esta noche vamos a hablar de todo. Del esposo, de la esposa en el hogar, de los hijos en el hogar, de los miembros de la iglesia en la iglesia, de nuestra relación con la gente de afuera. Todo eso nos va a enseñar la palabra de Dios si estamos crucificados con Cristo o no lo estamos. Y al final vamos a ver unos videos. Hermanos, vamos a ver videos de gente que es realmente cristiana, de gente que no le importa que le corten un pie o un brazo, que los tiren a la candela, niños, jóvenes, ancianos, y hermanos, y se hacen matar por Cristo. ¿Sabes por qué? Porque entienden lo que significa estar crucificado con Cristo. Pero miren la declaración de Pablo, Gálatas 2:20. Leámoslo de nuevo. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Vive quién? Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ya no vivo quién. Yo no vivo yo. No vivía quién. Pablo. ¿Vivía quién? Cristo. Vivía en él. Hermano, hay un libro precioso que titula Hechos de los Apóstoles, y nosotros lo estudiamos en una escuela sabática, preciosísimo. Los cristianos en Roma no conocían a Pablo, solo escucharon de un hebreo que se convirtió al cristianismo, que era poderoso en la palabra de Dios, que Dios lo usaba y hacía milagros extraordinarios a través de ese hombre. Los cristianos de Italia que se convirtieron al cristianismo no conocían al apóstol Pablo. Cuando escucharon que venía un barco que traía al apóstol en cadenas y lo iban a llevar delante del César para ser juzgado, los cristianos de Italia se fueron al puerto a esperar la llegada de ese barco donde venía el apóstol Pablo. El libro Hechos de los Apóstoles narra la escena y yo me emociono porque dice que eran más de 200 presos encadenados que iban saliendo. La multitud de cristianos así, en todo el puerto, mirando cómo esos hombres encadenados, custodiados por soldados, con sus espadas, los cuidaban para que esos presos bajaran del barco. Y los cristianos que estaban allí observando, los hombres que venían bajando, entre toda esa gente, dicen que cuando veían a Pablo, que era un anciano, era como ver a Cristo en su rostro, y se lanzaban sobre él y lo besaban y lloraban, porque ellos no habían visto a Cristo ni conocían a Pablo. Cuando Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí, Pablo vivía la vida ¿de quién? De Cristo. Hermano, pero no fue fácil. Vamos a ver quién era Pablo, para que podamos identificarnos con Pablo. Porque hermano, tal vez aquí ninguno fue Pablo, pero puede haber sido otra persona peor que Pablo. Vamos a leerlo. Esta declaración la encontramos en Filipenses capítulo 3. Está en el título, Gálatas, Efesios, Filipenses. 4 hojitas adelante. De Gálatas viene Efesios, y de Efesios viene el libro de Filipenses en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a ver quién era Pablo, para que podamos aprender de la vida de este hombre
que se consideró crucificado ¿con quién? Con Cristo. Dice en el versículo 4, Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor ¿de quién? De la iglesia. Era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Escuche, todo lo que él hizo lo consideró como pérdida por causa del amor de Cristo. Pero ahora mire otra declaración más fuerte que él hace. Versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual, por amor, lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Basura. Por basura, para ganar ¿a quién? A Cristo. Todo lo que él era, el judío estricto, irreprensible, perseguidor de la iglesia, lleno de celo, era un hombre religioso, era extremadamente, vamos a decir, intachable, era ese Pablo. Pero ¿sabes qué dice? Que todo eso lo estimaba ¿por qué? Por basura. Allá dice así. En la versión del hermano Saúl dice estiércol. Wow, eso es tremendo, ¿verdad? Lo consideró excremento. Qué interesante es lo que dice Pablo. Hermanos, ¿saben por qué? Porque una vida religiosa sin Cristo es en vano, es perder el tiempo. Si usted viene aquí a la iglesia un mes, 2 meses, 3 meses, los años que quiera, y su vida no tiene una transformación, su vida no empieza a reflejar el carácter de Cristo, perdió el tiempo. Y no hemos venido a perder el tiempo. En esta noche el Señor quiere que vengamos a su presencia para alcanzar el alto ideal en Cristo Jesús. Porque nuestro modelo es ¿quién? Cristo. No la mirada en un hombre, no la mirada en un ser humano. Hermanos, yo en estos días yo les voy a contar un testimonio para que ustedes miren cómo Satanás está ganando terreno con los mismos predicadores. Porque el tiempo de Satanás se le terminó y Satanás va a hacer de las suyas en los últimos momentos que le queden de existencia para acabar con la obra del Señor. Hermanos, la Biblia nos dice que Pablo se consideraba irreprensible, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, lleno de celo y perseguidor de la iglesia. Pero dice que esas cosas las estimaba ¿por qué? Versículo 8 dice, por amor de Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? ¿Amor a quién? ¿A quién tenemos que amar? A Cristo Jesús. Nuestro amor es por Él. Hermanos, si amamos a Cristo Jesús, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, ¿qué es lo primerito? Juan 14:15. Si alguien quisiera leer por favor esta escritura. San Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hacemos si amamos a Dios? Obedecer. ¿Obedecer qué? Sus mandamientos. Hermanos, si el viernes en la noche yo me quedo en el trabajo 3 horas más, 2 horas más, no sé por qué razón. Bueno, ese tal vez no sea el caso de los hermanos aquí, pero de alguien en particular. De alguien en particular. Porque hermanos, yo les he dicho, si alguien necesita que vamos por él, lo vamos a ir a traer. Déjenmelo saber. Hermanos, pero muchos dijeron, es que yo tengo que trabajar. Ahorita yo hice una llamada
cuando venía entrando Juanito y mamá Aura, y una llamada y me dije, no hermano, es que me tengo que quedar. Y me tengo que quedar hasta las 9 de la noche. Y está bien. ¿Sabes qué dice el Señor? Dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Porque miren lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por ¿quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, todo es por amor. Aquí nadie nos exige nada. Somos libres. Usted obedece la palabra de Dios y los mandamientos, los obedecemos ¿por qué? ¿Por amor a quién? A Cristo. No a la iglesia, ni al predicador, ni a ninguno. Por amor a Cristo Jesús. Y tenemos que obedecer esa ley de Dios. Hermanos, miren qué tan interesante. Pero ahora vamos a ver otra declaración de Jesús. Porque dice el versículo 23. San Juan 14, 23. Miren lo que dice. Respondió Jesús y le dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Miren el 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hay gente que no ama a Dios, que se ama a sí mismo. Yo he oído un refrán allá de la gente afuera que dice, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto ¿quién sigue? Y sigo yo. Esa es la persona que se encierra en un egoísmo y que el primer lugar es ¿para qué? Para él y para nadie más. Pero aquí no dice así. Aquí dice que nuestra obediencia, nuestra entrega es a Cristo por amor. ¿Por qué se ofreció Cristo? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Si no hubiera tenido ningún amor por nosotros, no se hubiera entregado. Pero Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si estamos crucificados con Cristo, lo primero que vamos a hacer es obedecer. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren qué interesante. Entonces Pablo va, pero ¿quién es el que contesta? Cristo. Pablo llega a un lugar donde hay un enfermo, ¿y quién lo sana? Cristo. Pablo escribe una epístola con su mano y sus problemas que tenía en su ojo, supuraba materia. El apóstol Pablo toda su vida, hasta que lo decapitaron, él le salió un líquido de un ojo. Si usted lee las cartas de Pablo, hubieron hermanos que dijeron, si nosotros nos pudiéramos sacar un ojo y dárselo a él, lo haríamos. Cuando Pablo le dijo al Señor, sáname, Señor, sáname, sáname, el Señor no lo quiso sanar, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros somos débiles y estamos en Cristo, llegamos a ser ¿qué? Fuertes. No olviden eso, fuertes. Fuertes para cualquier cosa. Para enfrentar la muerte, la pérdida, un problema, un arranque de ira. Usted se mantiene firme y usted dice, yo soy un hijo de Dios, yo no voy a actuar así. Una hermana le llamó la atención a un hermano de México. Le digo, hermano, ¿es esto correcto lo que estoy escuchando de usted? Que usted es deshonesto. Y él empezó con un arranque de ira y grosero, faltándole al respeto. ¿Sabes qué hizo la hermana? No cambió su tono de voz. La hermana le dijo, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Es esta la actitud de un hijo de Dios? Y él dijo, no. Entonces, ¿por qué usted lo hace? Hermano, nosotros no tenemos que ser ni groseros, ni faltar al respeto a nadie, aun cuando haya un motivo.
Debemos de entender que estamos crucificados ¿con quién? Con Cristo. Y a veces la lengua tiene que estar como crucificada también, porque la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo. Pablo dice en el libro de Santiago: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y así es la lengua. Es el miembro más pequeño del cuerpo, pero la lengua puede causar mucho daño, destruir vidas. ¿Cuántas vidas han sido destruidas por un mal testimonio? Cuando Cristo fue llevado al Sanedrín, le llevaron testigos falsos que denunciaron falsamente a Jesús y lo acusaron falsamente. La lengua, hermanos, nuestros ojos. A veces miramos lo que no debemos de mirar, o la computadora, o la televisión, o en la calle. Y nosotros debemos de decirle al Señor: perdóname y dame tu bendición. Porque el Señor Jesús dice que si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques. No quiere decir que lo que está diciendo es que ¡pum!, nos saquemos un ojo para afuera. No. Lo que el Señor quiere decir con esa declaración es que tenemos que aprender. Un pastor decía: es que la mirada es indiscreta. Yo no creo en eso. Yo vi a este pastor que cuando veía a una mujer, él la miraba de arriba abajo, parecía un escáner. El escáner sube la luz así de arriba abajo, y él miraba a cualquier joven, cualquier muchacha, y él tiene su mujer, tiene sus hijos, es un hombre viejo, y cualquier muchacha joven que se paraba al lado de él, él empezaba a hacer así, mira, y la miraba por cualquier parte. ¿Y sabes qué me dijo? Él me dijo: es que la mirada es indiscreta. ¿Se imagina usted un ministro de la palabra de Dios que se le acerque una dama y que empiece a mirarla de arriba abajo? No, hermanos, que no se puede. O nos vamos a crucificar con Cristo, o nos vamos a perder por la eternidad. Porque, hermano, Pablo dice en Gálatas capítulo 2, en la escritura donde estábamos, dice allí el apóstol Pablo, era en Gálatas capítulo 2, y en el versículo 18, Gálatas 2:18 dice: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Ay, es que de vez en cuando sería muy bueno que me tome una cerveza, porque nadie que me ve, al escondidito me la voy a tomar. ¿A quién estoy crucificando? A Cristo. Lo estoy llevando de nuevo al madero, porque estoy echándole a mi cuerpo un veneno que no debo de consumir, y cualquier otra cosa. Ay, no, pero es que yo no he podido dejar esto. Hermanos, si no aprendemos a vivir la vida con Cristo y a odiar el pecado y a destruir lo que nos va a destruir a nosotros, al cielo no vamos a llegar con Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, miren esta declaración aquí que se encuentra en Efesios capítulo 5. Ahí adelantito. Efesios capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Efesios 5:1. Ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. Sean imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Si amas a Dios, a Él imitas. Si no lo amas, entonces estás imitando a Satanás, y al Señor no le agrada eso. Versículo 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí viene la lista: pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras que deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes con acciones de gracias. ¿Cómo debe ser nuestra palabra cuando hablemos con una persona? Hermanos,
Una cosa es que nosotros tengamos buen sentido del humor, que estemos felices. Eso no es un pecado. Pero no podemos estar diciendo chistes de doble sentido, ni mucho menos traerlo vulgar y compartirlo con la gente y tener siempre eso en nuestra mente y sacarlo por la boca. Porque el Señor Jesucristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos, eso es lo que tenemos adentro. Y eso dice aquí el apóstol Pablo. Dice, versículo 4, Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. ¿Por qué? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia, ¿dónde? En el reino de Dios. Y nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren el versículo 5: no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como ¿quién? Como hijos de luz. Tenemos que obedecer este mandato. Estamos crucificados con Cristo. No debemos de andar como los hijos de las tinieblas, haciendo lo que el mundo hace. Hermano, mire qué privilegio tan grande. Iglesias que celebraron la Navidad, iglesias que celebran las actividades del mundo. Ahora hay una iglesia que nombró como su primer anciano a un travesti homosexual. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Esa es la clase de camino que está siguiendo el mundo, porque el mundo no se quiere dejar crucificar. El cristiano que no ha sido crucificado con Cristo todavía está vivo en el pecado, y nosotros tenemos que entender eso. Hermano, cuando usted significa lo que quiere decir estar crucificado con Cristo, en su vida va a haber un cambio así, de 180 grados, en su voz, su manera de mirar a los hermanos, de hablar con ellos, de saludarlos. Usted ora por sus hermanos, por su iglesia. Usted ora por los que tienen necesidades. Usted no tiene que esperar que alguien venga y le diga: dame una ayuda. Usted va a extender una mano y va a ayudar a esa persona. Todos esos requisitos y todas esas declaraciones de la palabra de Dios nos muestran que estamos crucificados con Cristo Jesús. Miren en el hogar, versículo 21, Efesios capítulo 5, versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos como al Señor. Es someterse, no es humillarse. El Señor no habla de humillación. Sometimiento es llegar a un acuerdo, porque la palabra humillación dentro de la pareja Dios no la acepta. Dios no quiere que el marido humille a su mujer, ni que la mujer humille a su marido. Miren lo que dice el versículo 23: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pero miren el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Hermano, ahí está la lista de personas que se acercaron
a pedir que oráramos por ellos, en iglesias, en campañas, en seminarios. Yo les puedo contar cualquier cosa que ustedes quieran oír, de maltrato, de esposas que lloran porque sus esposos las humillan y las maltratan, de esposos que también son maltratados y humillados, de hijos que son maltratados y humillados en el hogar. Hermano, aquí no se ve tanto el abuso. Países como México y Centroamérica, las mujeres son casi animal de carga, con todo el respeto a las hermanas. Había una hermana en Guatemala que lloraba. Esa mujer tenía que cortar la leña, llevar la leña, sembrar el terreno, traer la cosecha. Hermano, aún acabándose de aliviar de tener el bebé, la mujer dejaba a su bebé y se tenía que ir a traer los bultos de maíz. Y la mujer lloraba, diciendo: ore por mi esposo, porque es un hombre que no entiende, tiene un corazón duro como una piedra. Hermanos, si usted entregó su vida a Cristo, usted está crucificado. Es su deber aliviar las cargas de su esposa. Cuando hay que ayudar a cocinar, ¿cuál es nuestro deber? Ayudar. Eso no nos quita a los hombres. Ay, no, que yo no voy a lavar un plato, que porque yo me va a quitar hombría. ¿Quién dijo eso? Voy a dejar de ser hombre si yo me meto a la cocina a fregar los platos. No. Claro, no estamos diciendo que un hombre que no sabe ni calentar una tortilla se meta allá, las va a quemar. Se le quema el agua, eso no lo estamos diciendo. Pero puede ayudar. A mí me parece bien bonito y yo felicito y me llama la atención cuando un hermano viene y su esposa trae algo y él se para y dice: yo voy a servir, esta comida la voy a servir yo. Y eso me parece bonito, porque eso es un ejemplo digno de imitar. Ah, ella hizo su comida, que la reparta ella. ¿Quién dijo que yo me voy a parar ahí? ¿No? ¿Acaso voy a pasar una vergüenza? No. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso dice. Nunca el esposo debe poner en ridículo a su esposa delante de nadie, ni humillarla, porque él tiene educación y ella no lo tiene, porque ella tiene educación y él no lo tiene. Jamás. Eso no se debe de hacer, ni tirarle en la cara su pasado. Sí, yo te saqué de allá del rancho, eras una pobre lavandera del río, no sabías ni hablar, aquí te traje, te vistes porque yo te enseñé a vestir. Nunca se hace eso, jamás. Hermanos, y cuando hay amor, el amor que hace cubre todas las faltas, cubre todas las faltas, las imperfecciones. Hermanos, fíjense qué interesante. Usted se casó con una mujer, se casó porque allá declaró que usted la amaba, pero cuando la mujer empezó a cocinar y no sabía hacer una tortilla, esta mujer no me sirve. Esa es su esposa. Usted debería haberle preguntado desde el principio si hacía tortillas o no. Ahí hay una palabra en México, ¿verdad? Tortear. ¿Usted sabe tortear? Eso se le pregunta. Jóvenes, esa es la pregunta. ¿Sabes aplanchar? ¿Sabes poner un botón? ¿Sabes coser la ropa? ¿Remendarlo? ¿Sabes hacerle el quiebre al pantalón? ¿Sabes aplanchar una camisa? Bueno, no se pierde puntos, hermanos. Pero si dice: no, a mí no me interesa que no sepa cocinar, que no sepa tortear, que no sepa planchar, no me interesa nada de eso. Lo que me interesa es que yo la amo. Pero una vez que se casan y cuando vienen los problemas, aplánchame la camisa, rápido, me tengo que ir. Y viene la mujer y agarra la plancha y ¿qué le hace? La quema. Esa es la prueba del amor. ¿Cuál es la prueba del amor? Que él le tire esa camisa en la cara y empiece a humillarla. Que le diga: no sabes nada, me la quemaste, ¿cómo crees? ¿Me voy a poner eso así? Esa es la prueba del amor. Bueno, la prueba del amor es que si él la sabe aplanchar, aplánchala.
Esa es la prueba del amor, y enséñela. Venga, mi amor, aquí, mira, esta camisa se plancha así. Yo te lo voy a enseñar. Sí. Y cuando la esposa ama a su esposo, aprende así rapidito. Y aprende. Hermanos, todo eso es estar crucificado con Cristo. Cuando los hijos no se someten a la voluntad de los padres y son creyentes, no están crucificados con Cristo. No han aprendido, hermano, a vivir una vida de sacrificio. A veces los hijos miran a los padres y los padres no tienen recursos y quieren lo más caro. Eso es un pecado. Los hijos deben de ser considerados, respetuosos y someterse a la autoridad de los padres. Aquí lo dice. ¿Quieren que lo leamos? Efesios 6:1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. Qué bonito eso. El primer mandamiento con promesa. Allá están en México, en Guatemala y Centroamérica, padres esperando a sus hijos que están aquí, años, ni una llamada, ni un saludo. Mamá, ¿cómo estás? Yo recibí de una señora una fotografía que su hijo tiene aquí 14 o 18 años. Nunca ha llamado a su mamá, nunca. Y la señora lloraba entregándome esa fotografía. Eso se llama violar el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo es posible que se pasen 18 años y yo jamás llame a mi madre a decirle cómo estoy yo o a preguntar cómo está ella? Es una violación de la ley de Dios. Y cuando yo soy cristiano, montado en el púlpito y predicando, y no cumplo con ese deber, no me va a ir bien. Porque el apóstol dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Por eso, hermano, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ay, no, eso era Pablo. Eso era para Pablo. Que se crucifique él. Que eso es él. ¿Es así? ¿Dice aquí así? No. Hermano, entonces es morir al pecado y vivir a la justicia. No quiere decir que usted va a andar serio y seco por la calle, que si alguien lo saluda usted no va a contestar, ni va a darle las gracias, y va a andar así con un semblante así ceñudo. No, ese no era Cristo. Cristo estaba lleno de simpatía, de amor. El deseado de toda la gente dice eso. Atraía a las multitudes, atraía a los niños. Cuando los niños veían a Cristo, se acercaban, querían tocarlo. Las multitudes se acercaban, su voz melodiosa los atraía. Pero mire la clase de cristianos que son. ¿Cómo estás? Ay, hermano, irregular, porque usted sabe que la cosa no es fácil. Un cristiano nunca está regular, porque la vida es la bendición más grande. Estar parado y poder hablar, caminar y mirar es una bendición de Dios. Tania tiene una prima en la Florida, una mujer joven, debe de tener 50, 52 años. Tiene una enfermedad en sus ojos, se está quedando ciega. La deshabilitaron porque es ciudadana americana, le están dando ayuda al gobierno, pero ella no puede salir afuera. Anda así, la enseñaron a salir con un palito. Tiene 2 perritos. Tania en estos días la llamó y le habló, y ella dijo, me siento sola, estoy sola, consígueme allá una casa del plan 8, yo me voy por allá, pero aquí me siento sola, mi hija no me sirve, no puedo ir a la iglesia. Hermanos, ella conoce el evangelio adventista, y cuando quedó ciega nadie más volvió a visitarla, nadie la lleva de su casa a la iglesia, nadie, porque aquí nadie tiene misericordia de nadie. Si no estamos crucificados con Cristo, allá en México dicen, te respalda.
aunque esa palabra no debemos de decirla. Hermano, la gente se hace indiferente al dolor. El caso de esta madre con ese bebé, después les vamos a contar la situación. No es justo, no es justo, hermanos. Si nosotros no oramos, no nos consagramos y vivimos la vida de Cristo, estamos igual a los otros. En vano estamos aquí. Es que la gente quiere que la Biblia se adapte a ellos, no ellos se adapten a la Biblia. Es correcto. Hay personas que quieren que la Biblia se adapte a ellos y no ellos a la palabra de Dios. Y hermanos, y eso es vivir para Cristo, es morir al pecado. Yo le voy a pedir a Abby que venga y que nos enseñe un video. Vamos a ver 2 videos. Porque miren, hermanos, Cristo murió porque lo entregó todo. Cuando estamos crucificados con Cristo, ¿qué hacemos? Lo entregamos todo. ¿A quién le entregamos todo? A Cristo. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros recursos, todo es de ¿quién? De Cristo Jesús. Hermanos, son los testimonios de 3 misioneros. Solo vamos a ver 2 por causa del tiempo. Hermanos, nosotros no hemos sufrido por Cristo lo que la gente ha sufrido. A veces decimos, somos cristianos. Tenemos que demostrar que somos cristianos. No es abriendo la boca, porque ¿sabe cómo es el mundo? Cristiano. Todo el mundo reclama ser un cristiano, pero una cosa es vivir crucificado con Cristo. Son 2 cosas completamente diferentes. Ahí está la memoria. Sí, ponlo, por favor. Y dice, oh, hay libertad religiosa en Rusia. He's a liar. Es mentiroso. Es macho. Es lie. ¿Pueden ver ahí? Descubrieron nosotros. Descubrieron todo lo que nosotros estábamos haciendo. Cuando estábamos saliendo, ya habíamos terminado lo que deberíamos hacer. El hombre dice, oh, tú eres el líder de esta organización, ¿verdad? Nosotros sabemos porque hemos comunicado el hotel Yugoslavia and we know everything about you. El hombre miró a mí y se podía ver el color de los ojos de él. Se podía ver la ira que él tenía en sus ojos. Miró a mí y dice, do you know something? You will never get out of here. Nunca vas a salir de aquí. Nunca. Rodeó mi cabeza y lo pegó en la pared y la sangre empezó a caer. Rodeó mi cabeza, me puso en su rodilla, corrió mi partido. Oh, hay libertad religiosa en Rusia, me quebraron mis 2 pies. Oh, hay libertad en Rusia, tengo las marcas en mi espalda. Corrieron a mi amigo con un pedazo de palo y le abrí el lado izquierdo. Salía agua como que usted abre la llave de agua en su casa, salía sangre. Yo tuve que sacar mi cabeza y lo meter en su cabeza. No podíamos caminar, estábamos gateando. Gateando estamos. Algunos de ustedes saben muy bien lo que yo estoy hablando. Amar a Dios, dice Kirk. Amar a Dios va más allá de que venir a la iglesia. El infierno está lleno de pentecostales que hablaban muy bien en lenguas y que estaban en la iglesia. Amar a Dios es conocerle, no negar su nombre, andar en santidad. El hombre puso mi cabeza abajo de sus pies, me pegaba en mi pescuezo y yo dije, Lord, I'm going to die. I am very young to die. I don't want to die. I want to go all over the world and preach the gospel. Corrieron nosotros 2 y nos dejaron totalmente desbaratados. Mi pierna salía sangre, la sangre coaguló adentro, reventaron las venas. Por la noche, para no dejar marcas, para que el occidente no pudiera ver, la mujer ponía un pañuelo adentro de una olla de agua caliente y venía en mis espaldas con alcohol y para sacar las marcas. Esto es Rusia.
infierno. Padre no santo. Así como aquel tiempo de César, cuando él ponía a los cristianos ahí y los leones comían y cada gota de sangre que caía ahí se convertía en 100, 200 allá arriba en las bancas. Había 3 hombres que estaban ahí adentro de la prisión cuando nos echaron a la prisión. No podíamos entrar, no podíamos caminar, teníamos que gatear. Mi amigo estaba ahí saliendo sangre, saliendo sangre, saliendo sangre. Yo le dije a él, yo no sé si nosotros vamos a entrar. No sé si nosotros vamos a conseguir entrar allí, pero por lo menos vamos a entrar. Salir nosotros no sabemos si vamos a salir, pero vamos a entrar. Y yo lo corrí en mi hombro, y cuando él puso su mano en mi hombro salía la sangre en todo mi cuerpo. Lo levanté, lo puse adentro de la prisión, caímos los dos. 10 días en esa prisión sucia, fea y fría, pero ahí adentro había 3 hombres. El hombre miró a mí y dice, regaló sus ojos y dice, "Where are you from? ¿De dónde eres usted?" Yo dije, no interesa de dónde yo soy, pero ¿qué crimen usted ha hecho? Lo van a matar. Y dice, he hecho el crimen de cumplir la escritura, y de todos seréis odiados por causa de mi nombre. Les llevarán a prisiones, llevarán a cárceles, y os serviréis de testimonio para mi nombre, y mi nombre será glorificado. El hombre mira a mí y dice, "You are a Christian." I said, "That's right, I am." Eres un cristiano, yo soy. El hombre observó por unos 25 segundos. Las lágrimas empezaron a caer de su cara. Él corrió mi brazo, se arrodilló delante de mí y dice, si esto es el cristianismo y es sufrir por Cristo, yo también quiero Cristo aquí y ahora. Oh, aleluya. Y él se convirtió al Señor. El diablo intenta destruir la obra de Dios por la izquierda y Dios reconstruye por la derecha. Ahí voy a construir mi iglesia, dijo el Señor, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra ella y no prevalecerán en ella. And you better believe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermanos, necesitamos aprender esa lección tan maravillosa. Cuando el viejo hombre muere, vive Cristo en nosotros. Cristo, el Rey de Gloria. Y cuando Él venga a buscarnos, Él nos va a reconocer, porque tenemos el mismo carácter que tiene Cristo Jesús. ¿Sabes qué va a hacer? Nos va a llevar con Él al reino de los cielos. ¿Hay alguien en esta noche que quisiera esa bendición? Amén, gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a pedir al Señor en esta noche que nos dé su bendición, que nos ayude a confiar en sus promesas y en su palabra. ¿Hay alguien que quisiera acercarse y venir aquí adelante al altar para que oremos y pidamos del Señor esa misericordia? El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor Jesús. Y mi Padre le amará, y yo lo amaré, y me manifestaré a Él. Qué promesa tan linda, ¿verdad? Qué promesa tan maravillosa. Los que puedan ir de rodillas, vamos de rodillas. Vamos a pedir del Señor su bendición. Señor, gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido lo que significa una vida crucificada con Cristo, porque todos necesitamos esa experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Señor, que desde hoy podamos decir, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Danos ese privilegio, danos esa bendición. Permite que tu Espíritu haga morada en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro ser, en nuestra iglesia, en nuestros hogares. Que cuando entramos y salgamos, no salga ninguno de nosotros, sino que salga Cristo y que entre Cristo, porque Él vive en nuestras vidas. Tome el control absoluto de nuestras vidas, Señor. Si en el universo te preguntan, ¿quién tiene el control de nuestras vidas?
puedes decirles que Cristo Jesús bendice a estos jóvenes que llegaron en esta noche. Bendice cada hermano y cada hermana. Bendice los que hoy no pudieron venir. Y bendice los que están viendo a través del Señor, de la señal de YouTube y del internet. Gracias por tu misericordia, por tu santo día de reposo. Oramos en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Es nuestro deseo y oración. 9:30 de la mañana, aquí en este mismo lugar. 9:30 de la mañana les esperamos. Una feliz noche para todos.